Bien, mis hermanos, esta mañana volvemos a nuestro estudio de Filipenses. Ustedes recuerdan que el año pasado iniciamos a estudiar esta carta con cada versículo a versículo también. Y para nosotros es una bendición estudiar versículo a versículo cada frase, ¿verdad? Cada palabra, porque creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Y esta mañana entonces vamos a volver al tema de Filipenses, por lo que les invito a abrir su Biblia en la sección del versículo 12 al 18 del capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 18. Y el tema para esta sección en esta mañana lo he titulado Iluminando a nuestra generación. Iluminando a nuestra generación. Vamos a ver en realidad dos grandes secciones en este pasaje, dos grandes encabezados. La primera es ¿por qué debemos ser luz? Y la segunda es ¿cómo logramos ser luz en esta generación que necesita de la luz de Jesús? Dos grandes encabezados entonces en este tema. ¿Por qué debemos ser luz y cómo hacemos para lograrlo? De manera que, si usted ya tiene su Biblia, vamos a leer el primer pasaje, hermanos, o la primera sección en el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice, hermanos? Resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí vamos a quedarnos en este momento. En primer lugar, hermanos, vamos a responder la pregunta, ¿por qué debemos ser luz en este mundo? Y si ustedes notan, en el versículo 15 nos da la respuesta y vamos a empezar por allí en esta sección. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación. ¿Cómo ven ustedes ahí cómo se refiere Pablo a su generación? Maligna y perversa. Pablo se refirió a su generación como una generación maligna y perversa. Ahora piensen en esto, queridos jóvenes, hermanos, la fecha en que Pablo dijo de su generación que ya era maligna, era perversa. Pablo escribió esta epístola alrededor del año 65 después de Cristo, es decir, alrededor de la mitad del primer siglo. Eso significa que Pablo escribió estas palabras hace cerca de 2000 años atrás. La pregunta es, si hace 2000 años la sociedad ya era maligna y perversa, la pregunta es, ¿usted se imagina cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo está nuestra generación el día de hoy? Si ya la generación de Pablo era una generación maligna y perversa, sin duda, esto debe llamar nuestra atención y poder evaluar el estado moral y espiritual de nuestra sociedad. Un detalle que no podemos perder de vista, hermanos, es cómo el mundo se ve a sí mismo y cómo la palabra de Dios ve al mundo. Porque hay un contraste muy marcado entre cómo el mundo se ve a sí mismo y cómo la palabra de Dios lo ve. Porque si somos honestos, hermanos, el mundo, la sociedad de hoy, no se ve a sí misma como una sociedad maligna y perversa, ¿verdad? ¿Cómo se ve el mundo a sí mismo? Hoy el mundo a sí mismo se ve como una sociedad más moderna, actualizada, refinada y una palabra que está de moda, inclusiva.
Así se ve el mundo hoy. El mundo hoy agradece que ya salimos de la Edad Media, de ese mundo de oscurantismo, y hoy somos una sociedad más iluminada, más razonable, más justa. La pregunta es, ¿será cierto que somos una generación hoy día más justa, más razonable, o nos hemos vuelto más irrazonables? ¿Sabe qué dijo Pablo profetizando en el primer siglo del futuro de la sociedad? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Escuche, jóvenes, escuchen lo que Pablo dijo del futuro que estamos viviendo hoy. Segunda de Timoteo 3, versículo 1. También debes saber esto, le decía Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué dice? Peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de todo lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pregunto, jóvenes, pregunto, hermanos, ¿será que se ha cumplido este pasaje el día de hoy? Parece que este pasaje es una foto de nuestra sociedad hoy día. Así es que la Biblia no dice que somos más iluminados, sino dice que esta generación, el mundo que tú vives, es una generación perversa, torcida, maligna. Basta con ver el día de hoy las noticias para darnos cuenta que la Biblia tenía razón. Este mundo no está evolucionando para bien, sino todo lo contrario, se dirige a su propia autodestrucción. Y es por eso que Pablo nos dice que debemos ser luz para nuestra generación, hermanos. Quisiera hablarles en este punto, de 4 aspectos en que vemos cómo esta sociedad se está torciendo cada vez más. Y especialmente a los jóvenes que están hoy acá, que veo varios adolescentes, varios jóvenes, padres de familia, en cómo la sociedad hoy está llamando a lo bueno, le llama malo. Y a lo malo, esta sociedad le llama bueno. Punto número 1 de esta parte. El feminismo contemporáneo. ¿Cuántos han escuchado del feminismo contemporáneo? De este movimiento de parte de cierto grupo de mujeres, porque no representa a todas las mujeres, que está enseñando a las nuevas generaciones que ser mamá, que ser ama de casa, es algo denigrante para las mujeres en una sociedad opresiva, machista, heteropatriarcal. Ustedes imaginan, hermanos, esos roles y esas funciones que han sido a lo largo de la historia, lo que han puesto los pilares de nuestra sociedad. Hoy día se dice a través de este movimiento feminista contemporáneo que eso denigra a la mujer, tener hijos denigra a la mujer. Ser ama de casa, atender el hogar, atender a su esposo, hoy es visto como opresión a la mujer. Sin duda, los tiempos están cambiando radicalmente. Otro aspecto en el que vemos que esta sociedad se dirige en total o vía en contra de los principios de Dios es la famosa ideología de género. Y ya hemos tenido la oportunidad de estudiarla. Jóvenes, adolescentes, hermanos, amigos, hasta hace tiempo atrás, la sexualidad, hombre y mujer, era explicado a través de la biología, a través de la ciencia, a través de la genética, a través de la anatomía. ¿Qué es un hombre y qué es una mujer? Bueno, simplemente teníamos que revisar la biología, la genética,
y definíamos que es un hombre y una mujer. ¿Saben cómo se define hoy un hombre y una mujer? Ya no es a través de la biología, ya no es a través de la genética, es a través, ni siquiera de la ciencia, es a través de los sentimientos. Eso significa que si mi anatomía dice que soy hombre, mi biología dice que soy hombre, pero yo me siento mujer, no hay ningún problema para la sociedad hoy. Puedes ir con un médico, con un cirujano, a que esta persona que biológicamente es un hombre, le puedan amputar sus genitales, darle hormonas, pastillas, para detener su masculinidad y empezar a lucir como una mujer. Y ay de usted si lo va a juzgar por eso. Ay de usted que se atreva a decir que su biología dice que es hombre, porque en unos países hasta podría ir a la cárcel. ¿Se imagina usted empezar a definir algo tan importante como nuestra sexualidad a través de los sentimientos? Mujeres que sencillamente su naturaleza, y que de hecho esa palabra naturaleza para ellos, para esta sociedad, están tratando de suprimirla, de eliminarla. No hay nada que nazca por naturaleza. Todo es artificial, todo es construido. Y esta mujer que por naturaleza nace mujer, pero si se siente hombre, puede a lo mismo inyectarse hormonas. Y sabe que eso el mundo lo aplaude, eso el mundo lo alaba. Y hay clínicas, hermanos, en países como Canadá o Inglaterra, donde los niños pueden ir a hormonizarse y cambiarse de sexo. Esa es una mentira. No hay tal cosa de cambiarse de sexo. O sea, un hombre puede maquillarse por fuera, ponerse vestido, pero su ADN dice que es hombre, por más que luzca como una mujer. Pero así estamos. Otro tema también interesante es cómo se está destruyendo en esta generación maligna y perversa el modelo familiar que hemos tenido, el diseño original de Dios, donde está papá, mamá e hijos. Hoy se está peleando en Latinoamérica porque ya Europa, Estados Unidos, Canadá han aceptado esta filosofía. Pero en nuestros países, especialmente en Sudamérica, que ya en la gran mayoría de países sudamericanos han abrazado nuevos modelos de familia, donde ya no es papá y mamá, sino son matrimonios homosexuales, en el que ahora la familia es papá y papá, o mamá y mamá, y están haciendo adopciones homoparentales, en que niños están siendo adoptados por este tipo de nuevos modelos familiares. Pero no se queda solo ahí la situación. Hoy día, interesante, está resurgiendo el tema de la poligamia, en el que en nuestros países se está luciendo por redes sociales como algo natural, en el que el esposo tiene 3 esposas. ¿Y esto es algo normal? Y en que esas esposas es la mamá, la hija y la hermana. O sea, yo sé que esto suena, hermanos, aberrante, pero está pasando ya en nuestros países. Se cumple lo que la palabra de Dios dice, lo que dijo Pablo en Timoteo: sin afecto natural. Sin afecto natural, implacables. Hermanos, estamos en una generación perversa y maligna. Faltaría hablar del aborto, otro de los temas. ¿Usted sabe cuántas personas murieron en la Primera Guerra Mundial? Aproximadamente 50 millones de personas. ¿Usted sabe cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial? Aproximadamente 60 millones de personas.
¿Sabe cuántas personas entonces murieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Aproximadamente, si juntamos los muertos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tenemos alrededor de 120 millones de personas. Pero ¿sabe cuántas personas, cuántos niños, cuántos bebés han sido asesinados desde que se autorizó y se despenalizó el aborto en la década de los 80 a la fecha? 1.400 millones de bebés. O sea, lo de las 2 guerras mundiales no es nada en comparación de cuántos niños siguen siendo asesinados hoy a través del aborto. Pero ¿sabe qué? Eso el mundo lo alaba. ¿Sabe qué? Apoyar la ideología de género, apoyar el feminismo contemporáneo, apoyar los matrimonios homosexuales y apoyar el aborto es progreso. La sociedad le llama a eso un mundo más justo, más perfecto. Se cumple lo que Isaías capítulo 5 versículo 20 escribió. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo malo, y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas y de las tinieblas, que hacen a la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este versículo, escrito hace miles de años atrás, define perfectamente lo que estamos haciendo hoy como sociedad. Poner a lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo le estamos llamando bueno. La pregunta entonces, hermanos, es ¿qué hacemos hoy día como sociedad? Mejor dicho, ¿qué hacemos como iglesia? Y por eso Pablo nos dice, ustedes en esta generación de oscuridad moral y espiritual deben ser luz. Jovencitos que están esta mañana, sean luz para su generación. No sean como el montón. No sean como todos los demás. La pregunta es, hermano, ¿y cómo hago para ser luz y sal? ¿Cómo hago para iluminar a mi generación? Bueno, ahora Pablo, en el segundo encabezado, ¿cómo logro ser luz?, nos va a dar 4 puntos principales. Vamos a ver en el versículo 12 ese primer punto. Filipenses capítulo 12, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Primer punto, ¿cómo logramos para hacer luz en esta generación? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Leamos juntos, hermanos, ¿qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El primer principio que Pablo nos deja para hacer luz en nuestra generación, hermanos, es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y este fue el último tema que vimos de Filipenses el año pasado, así es que solo quiero recapitular. ¿Qué significa, hermanos, ocuparnos en nuestra salvación? Vimos la última vez que estudiamos Filipenses que esto se refiere, hermanos, a trabajar intencionalmente en nuestra santificación. Dios nos ha entregado una salvación gloriosa a cada uno de nosotros. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, ocuparnos en esa salvación. Hermanos, no es tiempo para vivir un cristianismo tan superficial, tan aguado, tan nominal. Pablo nos está urgiendo en Filipenses, hermanos, los tiempos son malos, el mundo es perverso, maligno. Por lo tanto, como cristianos, no podemos darnos el lujo de vivir tan superficialmente, hermanos, nuestro cristianismo, nuestra salvación. Ahora, usted está preguntando en este momento, ¿cómo sé si estoy viviendo en un cristianismo superficial? Quiero poner algunos ejemplos muy sencillos. Estamos viviendo un cristianismo superficial si yo puedo pasar horas viendo televisión, pero me cuesta agarrar mi Biblia y leerla. Yo estoy viviendo un cristianismo superficial si puedo pasar horas viendo mi teléfono, revisando mis redes sociales, pero apenas
apenas puedo pasar 5 minutos orando. Hermanos, debemos ocuparnos, dice Pablo, nos urge, dice Pablo, hermanos, seamos intencionales. La santificación personal en la vida práctica no va a venir como por arte de magia. Dice Pablo, debemos ocuparnos en nuestra relación con Dios con temor y temblor. Hermanos, si usted se levanta en el día y no ha tenido un tiempo para hablar con Dios, eso debería preocuparle. Si ha pasado la semana y no ha leído la Biblia, eso debería preocuparle. No podemos ser luz en una generación teniendo un cristianismo tibio, superficial. Y hermanos, mi oración es que este año 2022 todos nos propongamos salir de la superficialidad, pasar menos tiempo en el teléfono, menos tiempo en la televisión, menos tiempo, hermanos, en cosas superficiales y pensar en nuestras almas, en la vida de nuestros hijos, de nuestras familias y ocuparnos, dice Pablo. Algo que me llama mucho la atención, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿usted sabe cuál era la consecuencia que el Antiguo Testamento dice que debía ocurrir para el que no guardara el sábado? ¿Cuál era la consecuencia? Pena de muerte. Pablo dijo que quien no guardara Moisés, en la ley de Moisés, Dios estipuló que el 6 días había que trabajar y el 7º había que descansar. Y el que no lo hiciera debía ser apedreado. Y usted dice, wow, ¿por qué? Bueno, esta era una forma de decir, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Los israelitas en el Antiguo Testamento tenían que ocuparse de su salvación con temor y temblor. Ahora, ¿por qué Dios fue tan radical en el Antiguo Testamento? Para poner incluso pena de muerte para el que no guardara el sábado. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería ayudarnos a entender que la relación con Él no es una cuestión superficial, sino es una cuestión de vida o muerte. Es que, hermanos, si no nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, estamos muertos. Las consecuencias son lamentables. Matrimonios se destruyen, familias se destruyen, hijos se pierden. Ahora, nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento, el día de adoración en el Antiguo Testamento era el sábado y en el día de adoración en el Nuevo Testamento es el domingo. El domingo no es un día cualquiera, hermanos, es el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Es el día que el Espíritu Santo en Pentecostés vino a la tierra. Por eso los cristianos desde la época primitiva empezaron a congregarse el primer día de la semana. El día del antiguo pacto era el sábado. Hoy nosotros tenemos como el día del nuevo pacto el domingo. Por eso domingo, esa palabra, jóvenes, domingo, viene del latín dominus, que significa día del Señor. Por eso el domingo, hermanos, es un día singular para toda la cristiandad a nivel mundial, porque es el domingo cuando recordamos la resurrección de Cristo y es el domingo cuando nosotros nos reunimos como congregación para adorar el nombre de nuestro Dios. Por eso siempre insisto, ¿quién es el Señor de su domingo? ¿Es Cristo? ¿Es el fútbol? ¿Es la televisión? ¿Quién es el Señor de su domingo? Pablo nos está diciendo, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando no nos ocupamos? Fíjense lo que dice Isaías, capítulo 64, verso 7. Cuando descuidamos nuestra salvación, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. Cuando descuidamos, cuando no invocamos el nombre de Dios, el rostro del Señor se aleja de nosotros.
Y dice esta palabra tan interesante: y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Noten ustedes la consecuencia de descuidar nuestra salvación. Nos marchitamos, nos secamos por dentro en nuestra vida espiritual. Pero hermanos, la primer punto que Pablo nos dice: ¿cómo iluminamos, hermanos, nuestra salvación? Ocupándonos de nuestra salvación, siendo intencionales. Hermanos, los devocionales personales son claves para nuestro crecimiento, para nuestra ocupación en la salvación. Vamos al punto número 2. ¿Qué más podemos hacer? Y miren, qué interesante ahora el punto al que vamos. ¿Cómo somos luz y sal en nuestra generación? Versículo 14 en su Biblia dice: haced todo, leamos juntos, ¿qué dice, hermanos? Sin murmuraciones y contiendas. Una vez más, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos amados, valdría la pena memorizarse este versículo. Nos gustan versículos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Nos gustan versículos: mi Dios pues proveerá todo lo que os falte conforme a vuestras riquezas en Cristo Jesús. Pero no nos gustan estos versículos, ¿verdad? Hermanos amados, este versículo corto tiene tantas implicaciones para la iglesia. Y qué interesante que en esta sección de Filipenses, la manera en que Pablo nos está diciendo que debemos iluminar esta generación es no solo ocupándonos en nuestra salvación, sino también cuidando nuestra lengua. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué significa murmurar, hermanos? Bueno, si tomamos un diccionario y vemos la definición, nos dice que murmurar es hablar en voz baja, en especial para manifestar una queja o un disgusto por alguna cosa. Es hablar, ¿qué dice? En voz baja, para quejarse, para mostrar disgusto. Cada vez que Jesús predicaba, dice que los fariseos murmuraban, hablaban en voz bajita para que Jesús no les escuchara. Otra definición dice: murmurar es hablar mal de una persona que no está presente. Pregunto, ¿cuántos murmuradores hay esta mañana acá? ¿Sabe qué? Todos hemos pecado de murmurar. Y mire qué interesante, hermano, porque la iglesia de Filipo era una iglesia trabajadora. Era una iglesia que apoyó a Pablo en la cárcel. Una iglesia que hacía misiones. Una iglesia activa, pero tenía un problema: su lengua. Murmuraban los unos de los otros. Y hermanos, eso estaba quebrantando el corazón de Pablo. Porque en la iglesia de Filipo habían divisiones. Y hermanos amados, de verdad, no hay cosa que le haga más daño a la unidad de la iglesia que las murmuraciones y las contiendas. ¿Qué quiere decir contiendas? Quiere decir pleitos, peleas. Porque la murmuración, hermanos, trae como resultado los pleitos, las peleas. Haced todo, dice, sin murmurar. Vamos a ver entonces un poquito qué es entonces hacer todo sin quejarse. Estas dos connotaciones de murmurar: hacer las cosas pero quejándonos. ¿Conoce usted personas que siempre se están quejando del clima, de la situación, de la familia, de todo? Estas personas son quejumbrosos 24 horas, los 7 días a la semana. La queja, hermanos, es un hábito que a largo plazo, ¿sabe qué pasa? Se convierte en amargura de corazón. Las personas que todo el tiempo viven quejándose
traen para su corazón amargura. ¿Y sabe qué pasa? La amargura mata la gratitud, la amargura mata la felicidad. Pablo dice, dejen de quejarse. Uno de los pecados más recurrentes de Israel durante su época en el desierto fue la murmuración. Siempre estaban quejando. Iban en el desierto y siempre decían, ay, ¿por qué nos venimos acá al desierto? Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto porque, pues sí, éramos esclavos, pero teníamos las ollas de carne, decían, ¿verdad? Siempre quejándose, siempre murmurando. La otra connotación de murmurar es hablar mal de alguien cuando no está presente. Y hermanos, debemos reconocer que en ese sentido la murmuración es el pecado que más nos entretiene, que más nos divierte. A veces nosotros idealizamos a la iglesia primitiva. ¿Recuerda el libro de Hechos? Vemos que es una iglesia pujante, un avivamiento tremendo. Pedro predica en el primer sermón, 3,000 convertidos, 5,000 convertidos, y la iglesia creciendo, y dice que estaban en unidad. Pero ¿sabe qué? Aún en medio de ese apogeo, uno de los primeros pecados que se menciona de la iglesia primitiva, ¿sabe qué pecado es? Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo, ¿qué dice? Murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia primitiva, esa iglesia pujante y en avivamiento, no fue libre de la murmuración. Y hermanos, la Biblia se toma en serio el pecado de la murmuración, porque eso destruye el cuerpo de Cristo. Hermanos, debemos retener nuestra lengua. Si queremos ser luz para esta generación, empecemos cuidando nuestras expresiones. Santiago, el hermano del Señor, escribe en el versículo 11 del capítulo 4, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Lo que está diciendo Santiago es que cuando murmuramos de nuestro hermano, cuando nos quejamos en voz baja de nuestro hermano, cuando hablamos a sus espaldas, hermanos, estamos creyéndonos superior a la ley, dice Santiago. Superior a la ley. Ahora, ¿saben cuál es lo interesante? Es que los filipenses se mostraban muy espirituales en unas áreas. Oraban muy espirituales, trabajaban muy espirituales. Pero Pablo señala en Filipenses, tenían un problema con su lengua, siempre quejándose de todo. Hay hermanos que el servicio a Dios se transforma en una carga y no en una bendición. Que hacemos las cosas pero nos quejamos de hacerlo. Pero hermanos, una vez más la Escritura. ¿Cuál es la solución? Entonces, para no caer en murmuración, debemos hablar las cosas de frente y con sumo respeto. A mí me impresiona mucho cómo Pablo en Colosenses capítulo 4, verso 6, nos da un versículo que si nosotros nos tomamos en serio la Biblia, esto no es cuestión de carácter, esto es cuestión de principio bíblico. Mire cómo Pablo nos enseña a decir las cosas. Capítulo 4, verso 6. Sea vuestra palabra siempre con ¿qué dice, hermanos? Con gracia. ¿Qué sería lo contrario? ¿Conocen ustedes personas que cada vez que hablan son sin gracia? Que sus palabras son como golpes de espadas.
que hay 1000 maneras de decir las cosas, pero eligen la manera más afilada y cortante para matar a las personas. Hermanos, no solo matamos con un arma de fuego o un arma blanca, también podemos matar con lo que sale de nuestra boca. Por eso Pablo dice, sea vuestra palabra siempre, no cuando estén de buenas o cuando andan de malas, siempre con gracia. Y mire qué dice, usa una figura de la cocina que las hermanas conocen muy bien, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, si cambiásemos la murmuración, la queja, la contienda, la pelea, y empezáramos a aplicar Colosenses 4:6 y empezar a pensar lo que decimos antes de hablar. Y el mejor ejemplo de esto, hermanos, es Jesús. Usted sabe, hermanos, la cantidades de cosas que tenía Jesús para murmurar de Judas Iscariote, pero no lo vemos murmurando de Judas. Jesús pudo haberse juntado con sus discípulos, ¿verdad?, en lo que Judas se iba a comprar a la tienda, ¿verdad?, y decirles, vengan para acá. Fíjense que este Judas, ya me lo controlé. Este Judas es doble cara. A mí me llama la atención cómo Jesús no murmuró de Judas. Aún sabiendo que Judas era hipócrita, era traidor, ¿saben? Incluso Jesús lo protegió públicamente. ¿En qué sentido? ¿Recuerdan ustedes cuando señaló quién lo iba a traicionar? Públicamente Jesús noveno y dijo, miren, este desgraciado es el que me va a traicionar. Aseguro Pedro lo va a agarrar en ese momento, ¿verdad? ¿Sabe qué dijo Jesús? Uno de ustedes me va a traicionar. Para Jesús, todas las personas, por más traidoras que fueran, tenían dignidad y por tanto se merecían respeto. Yo sé que nos gustaría tener un vocabulario al estilo de Juan el Bautista, generación de víboras y quitar cabezas. Pero no somos llamados a imitar a Juan el Bautista. Somos llamados a imitar a Cristo. Pablo dice, hagan todo sin murmurar, sin contienda. Y Pablo nos refuerza diciendo, con gracia, con firmeza. Cuando haya algo que no esté bien, hermanos, vamos y busquemos a la persona. Y de frente, con respeto, con amor. Aquel Jesús. Pero hermano, aquel Jesús, ¿acaso no fue el que tomó un látigo y fue a sacar a las personas y tiró? Sí. Pero ese mismo Jesús antes se arrodilló y lloró por Israel. Si queremos imitar a Jesús con el látigo, imitemos a Jesús primero de rodillas, llorando. Porque somos muy buenos para tomar el látigo, pero no para llorar por amor a esas personas. Hagamos todo, dice Pablo, sin murmuración, sin quejarnos, sin contiendas. Ese es el punto número 2. ¿Qué más? Punto número 3 ahora. Punto número 3, vamos al siguiente punto. ¿Cómo somos luz para nuestra generación? Número 1, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Número 2, cuidemos nuestra lengua de murmurar. Y número 3, versículo 16, ahora hermanos, versículo 16. Leamos juntos, hermanos. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Punto número 3, con el que Pablo nos dice que resplandezcamos como luminares en el mundo, es aferrándonos, asidos, tomados de la palabra de Dios. Hermanos amados, es por eso que en esta iglesia luchamos por estudiar el texto bíblico.
Porque vean ustedes hacia dónde nos dirige Pablo. Si queremos ser luz, debemos aferrarnos, asirnos a la Escritura, a la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con que afecte nuestro corazón. Recién hablábamos, hermanos, de no murmurar y no contender. Debemos aferrarnos a esa palabra. ¿Sabe cómo se le llama hoy por hoy a una persona que murmura y contiende con todos? El término moderno es una persona tóxica. ¿Han escuchado esa frase? Qué difícil es tener a nuestro lado una persona tóxica. Y hay personas, hermanos, tan eminentes en su mentalidad, académicamente, pero su carácter es tóxico. Pablo entonces ahora dice, el tercer punto, aférrense a la Escritura, tómense de la mano de la Escritura, vivan la Escritura. Hermanos, porque la Escritura es la que nos da luz en medio de las tinieblas. Y hoy día debemos luchar por eso. Pablo, anticipando qué iba a pensar la futura generación de la Escritura, dijo lo siguiente. Pablo profetizó una animadversión, un rechazo, una enemistad que el mundo de hoy tiene con la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que dice, hermanos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, Pablo? Bueno, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué dice? A fábulas. Vendrá tiempo, dijo Pablo, en el que no soportarán la sana doctrina. Y hermanos, hoy día la sociedad tiene una alergia, no la sociedad, la iglesia en general, hermanos, tiene una alergia casi pandémica contra todo lo doctrinal, contra la Escritura. Nos gustan más otros temas y de hecho muchas iglesias han cambiado los predicadores por los comediantes. Yo digo, hermanos, si yo tengo que vestirme de payaso para que usted escuche la Biblia, yo digo que hay un problema. Se amontonarán para sí maestros que se volverán a las fábulas, a los cuentos, a los chistes. Pero Pablo nos dice, ustedes tómense, aférrense a la Escritura. Dios nos ayude para tomarnos de esa manera de la Escritura. Y cuarto y último punto, ¿cómo podemos ser luz en medio de la oscuridad? Número 1, dijimos, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Número 2, haciendo todo sin murmurar, sin contiendas, sin peleas. Número 3, aferrándonos a la Escritura. Y hermanos, el punto número 4, en el versículo 17 y 18, en nuestras Biblias, Filipenses 2, 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¡Wow! ¡Qué palabras! Permítanme explicarles qué significa lo que Pablo está diciendo. Y aunque sea derramado yo en libación sobre el sacrificio. Hermano, ¿sabe dónde estaba Pablo? Queridos jóvenes, ¿saben dónde estaba Pablo cuando escribió estas palabras? Cuando escribió Filipenses, estaba en la cárcel. Y estaba en la cárcel esperando un veredicto de pena de muerte. Pablo sabía, él estaba preso en Roma, sabía que pronto
Lo condenarían por predicar el evangelio. Lo condenarían a muerte. Ahora, ¿cómo veía Pablo su estancia en la cárcel y su posible muerte en la cárcel? Fíjense el versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, así le llamaba Pablo a su posible muerte en la cárcel. Si no salgo de esta cárcel, dice Pablo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿Qué es lo que significa ser derramado como libación sobre el sacrificio? Pablo usa el lenguaje del Antiguo Testamento para hacer los sacrificios en el templo y las ofrendas en el templo. En el Antiguo Testamento habían ciertas ofrendas de adoración que no solamente eran en especie material, como un becerro, un holocausto, un buey, una oveja sacrificada, sino habían también ofrendas líquidas que se derramaban sobre el altar de los sacrificios, que podía ser aceite, podía ser vino, podía ser agua o podía ser leche. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando ofrecían este tipo de ofrendas de adoración líquidas, se llamaban ofrendas de libación, ofrendas líquidas. Pablo sabía que si él sería ejecutado, como por supuesto sabemos en la historia, así fue. Pablo, el que nos está escribiendo Filipenses, dice la historia que murió siendo condenado a muerte por el emperador Nerón por medio de la decapitación. Pero me llama mucho la atención, hermanos, lo que Pablo dice aquí de su muerte. Él dice que si él muere de esa manera, él va a ser derramado como su sangre sería como una ofrenda líquida de adoración al Señor. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? En pocas palabras, que su muerte para él sería un honor, porque sería una adoración a Dios. Y el cuarto punto, en base a esto, hermanos, cómo nosotros somos luz en una generación maligna y perversa, cuando convertimos nuestro sufrimiento en adoración a Dios. Cuando convertimos nuestro sufrimiento en adoración a Dios. Y este es el mismo lenguaje que Pablo habla en la última carta que escribe. Segunda de Timoteo es como el testamento de Pablo. Y usa el mismo vocabulario en 2 de Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Para Pablo, entonces, morir de esa manera sería un honor. Y es que, hermanos, la perspectiva bíblica del sufrimiento es diferente a la perspectiva del mundo. La Biblia nos enseña que el sufrimiento es una bendición. Fíjense lo que dice Pablo en el capítulo 1, verso 29 de Filipenses, porque a vosotros os es concedido, no solo a causa de Cristo, que creáis en Él, sino también sufrir por Él. Hermanos, muchas veces se nos permite no solo creer en Cristo, sino dice, se les concede también sufrir por Él. Pablo no ve el sufrimiento como, ay, el diablo que me tiene aquí en la cárcel, no. Tampoco ve su sufrimiento como una injusticia. ¿Por qué, Dios mío, si yo he predicado tu evangelio y ahora estoy preso? No, tampoco lo ve así. Debemos quitarnos ese chip cuando viene el sufrimiento, hermanos, sino ver y sentirnos dichosos. Porque Pablo dice, no solo se me ha concedido creer en Cristo, sino también sufrir por Cristo. Si queremos ser luz y sal en este mundo, debemos aprender a convertir nuestro sufrimiento, no en, ay, pobrecito yo, sino decirle, Dios, permite que mis lágrimas sean una ofrenda de adoración a ti. Y sabe, una de las cosas que más me impresiona, hermanos, es lo que pasó con Pablo justamente cuando fundó la iglesia de Filipo. ¿Sabe quién fue su compañero de misión?
Silas, en Hechos 16. Dice la Biblia que ellos fueron encarcelados y fueron azotados y luego fueron llevados a la cárcel y fueron puestos en lo peor de la cárcel, el calabozo, y encima se les puso un cepo de madera en los pies. Ahora usted se imagina la condición de Pablo y Silas con un cepo en los pies, con la espalda todavía sangrando. Y dice Hechos 16 que a medianoche cantaban himnos al Señor y dice que los presos los oían. El mejor púlpito para predicar y para adorar al Señor es el sufrimiento. La gente entiende cuando adoramos a Dios, cuando hay salud, cuando hay trabajo, o cuando todo, la gente entiende perfectamente. Así dicen los inconversos, hasta yo adoro a Dios. Si tengo dinero, tengo trabajo, tengo salud. Pero el mundo no entiende cuando estamos sufriendo, cuando a lo mejor no hay trabajo, cuando a lo mejor no hay salud, pero transformamos ese sufrimiento en adoración al Señor, como lo hizo Job. Pablo transformó su dolor y sufrimiento en una ofrenda de adoración al Señor. Versículo 17: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Gozo en medio del sufrimiento. Gozo en medio del sufrimiento. Yo no sé cuál sea el sufrimiento que nosotros tengamos, hermanos, el dolor por el cual pasemos. Transformemos ese dolor en una ofrenda de adoración al Señor. Vamos a ponernos de pie esta mañana. 4 cosas, hermanos, para hacer luz y sal en nuestra generación. Número 1, ocupémonos en nuestra salvación. Número 2, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Número 3, aferrémonos a la Escritura. Y número 4, transformemos nuestro sufrimiento en adoración al Señor. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Padre, hemos visto que estamos en una generación maligna y perversa. Permite que podamos ser luz a través de estos 4 principios. La luz de Cristo, Señor. Que este 2022, Señor, nos tomemos de tu mano con un corazón sincero, con un corazón puro y limpio. Señor, si algo va a pasar en esta iglesia, solamente será por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, santificando nuestra vida. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, actúe en nosotros para la gloria de tu nombre en este año. Gracias por cada familia que está aquí, Señor. Gracias por cada niño, por cada adolescente, por cada jovencito que está hoy acá. Te pedimos, Señor, que los bendigas y que tu palabra dé fruto en sus corazones para la gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre. Te honramos y te alabamos
en el nombre de Jesús. Amén.